Buenas noches con todos, mi nombre es Ana María Ramos Arista, estudiante del cuarto ciclo de la carrera de Secretariado Ejecutivo, y el día de hoy voy a darles una breve explicación sobre el tema de análisis de datos con Microsoft Excel. Esto dentro del curso de Microsoft Excel y Access Intermedio a cargo del docente Anthony Cárdenas Aquino. Para poder nosotros hablar sobre el análisis de datos, primero tenemos que mencionar qué tan importante es este. Podemos decir que el análisis de datos surge para poder resolver los problemas a los cuales nos enfrentamos a la hora de manejar la información. Es por eso que decimos que es un proceso para generar respuesta a una necesidad. Todos estos análisis de datos se pueden dar a través de diferentes aplicaciones. Por ejemplo, tenemos el Microsoft Power BI, Python, SQL, programación R y quizás el más conocido a nivel usuario que es el Excel. Este programa comenzó siendo muy limitado con respecto al gestor de base de datos relacionales. Sin embargo, con el paso del tiempo ha ido aumentando complementos dentro del mismo para que puedas relacionar datos entre sí. Eso lo vamos a ver un poco más adelante sobre cómo es que estos datos se pueden relacionar para poder generar una respuesta o una solución a nuestros problemas. Pero, ¿qué es un análisis de datos? Es el proceso de manipular los datos, de limpiarlos, ordenarlos, con el objetivo de transformarlo en conocimiento. Nosotros los humanos a lo largo del tiempo hemos ido siempre recaudando información a través de manuscritos, de libros, y esto se ha trasladado ahora en el análisis de datos dentro de las aplicaciones, ¿verdad? Ahora, el análisis de datos siempre se da a través de fases. Aquí podemos ver las 6 fases en las cuales está involucrado, comenzando con el modelado del dato, la obtención de los datos, que es donde comenzamos a recaudar toda la información que vamos a necesitar para la solución de este problema. Luego de eso se hace una limpieza de los datos en el cual nosotros comenzamos a segmentar lo que realmente necesitamos para poder resolver este problema, porque tenemos muchos datos quizás en algún momento, pero sabemos que para resolver este problema no se necesitan tantos, entonces vamos segmentando lo que realmente requerimos. Todo esto pasa a la fase de consulta, que es las preguntas que nos hacemos en base a lo que nosotros requerimos, qué es lo que nosotros vamos a necesitar. Y esto se va segmentando en filas y en columnas, dándole así una forma ya de una tabla. Esto finalmente se hace un reporte y del reporte llegamos a una decisión, que es la parte final de este análisis de datos, es cuando ya obtenemos la solución. Sabemos que hay bastantes tipos de gestores de base de datos y se pueden encontrar en diferentes aplicaciones. En aplicaciones web, en aplicaciones desktop o de escritorio, como la conocemos, y también en aplicaciones móviles. La podemos encontrar quizás en algunas otras más, pero las principales son estas. Ahora, ¿qué es un sistema de información? ¿Qué entendemos como un sistema de información? Es un conjunto de elementos tanto de manera física, que es lo que podemos tocar, con el software, que es la parte lógica, que permiten gestionar y manipular los datos, procesarlos y poder entregarnos la información. Es cuando estos dos elementos, que es el hardware y el software, trabajan de manera conjunta y que ambos nos pueden generar una información final, que es lo que nosotros requerimos. Para poder darles un ejemplo, aquí tenemos la imagen de un cajero automático, en donde nosotros ingresamos nuestra tarjeta y en el teclado podemos ver los dígitos y digitamos nuestra clave, ¿no? Aquí estamos viendo un contacto con el hardware. El hardware lo que hace es enviar la información a la parte lógica de este dispositivo, de este equipo, y este va a comenzar a recibir los datos desordenados que nosotros le estamos enviando para poder procesarlos y enviarnos la información que estamos requiriendo, que sería pues la parte final de ese análisis de datos, ¿no? De repente estamos solicitando el estado de cuenta de todo el mes, entonces hay un montón de información que comienza a relacionarse entre sí, las tablas que nosotros de repente la empresa en ese momento tiene toda la información de nosotros, se va relacionando dentro de este sistema de gestor de datos y nos va a brindar la información final. Ahora vamos a hablar sobre el SGBD,
que sería el sistema de gestor de base de datos, que permite la gestión de bases de datos relacionales, que justamente esto había comentado en las diapositivas pasadas, que es cuando varios varias tablas se relacionan entre ellas, tienen información y se van relacionando para poder darme una solución. Los más conocidos pues son Microsoft SQL Server, el Oracle, el MySQL y MariaDB. Estos son sistemas complejos de gestores de base de datos relacionales, pero estos no se pueden procesar de manera directa. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos el origen de datos. ¿Qué se entiende como origen de datos? Es de donde nosotros obtenemos la información, de dónde vamos a obtenerlo. Puede ser desde el sistema de gestor de base de datos, lo que habíamos mencionado en la diapositiva pasada, o desde archivos como XML, JSON, texto, Access, Excel. Podemos obtener la información o el origen de estos datos pueden salir de todos estos tipos de aplicaciones. Ahora, bases de datos relacionales. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. ¿Para qué nos sirve ese tipo de base de datos relacionales? Podríamos preguntarnos. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos una tienda, una empresa de venta de, no sé, podría ser de zapatillas, ¿no? Y en el cual dentro de esta empresa contamos con 10 vendedores. Yo como jefe de ventas cada mes tengo que realizar un reporte mensual sobre cuáles fueron las ventas, cuáles fueron de repente las devoluciones dentro del mes, diferente información que yo voy a requerir para poder hacer un balance mes a mes, ¿verdad? Este tipo de base de datos relacionales lo que nos ayuda es que si inicialmente yo tendría que solicitar a cada vendedor que me dé el archivo por individual sobre cuántas ventas hizo, cuántas devoluciones realizó, quizás me tomaría demasiado tiempo y sería casi imposible hacerlo, o me tomaría pues muchas horas de trabajo, ¿verdad? Ahora, esta base de datos relacionales lo que hace es que recauda la información, las computadoras de todos los vendedores van a estar relacionados entre sí para que se unan a una misma matriz de donde yo voy a poder obtener la información. Pero esto no se hace directamente de un gestor de base de datos como lo son el MySQL Server, por ejemplo, sino que se tiene que hacer por medio de otra aplicación que podría decirse que es el interceptor de estos. Es decir, la aplicación que yo voy a tener dentro del monitor del vendedor va a estar relacionado con el sistema de gestor de base de datos. Entonces él va a recepcionar la información y lo va a enviar a este sistema y esto se va a unir a una misma matriz, por lo que yo voy a poder obtener la información muy fácilmente. Y eso nos va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de gestionar la información, nos va a ayudar a solucionar los problemas, a tener la información a la mano. Y bueno, creo que actualmente todas las empresas están aplicando los sistemas de gestor de base de datos por ser muy importante dentro del manejo de la información. Si no, realmente sería muy complejo obtener desde cada vendedor la información. Ahora hablemos del modelo de datos, que se definen cómo se modela la estructura lógica de una base de datos. Para poder yo explicarles sobre el modelo de datos, quería darles el ejemplo de cuando realizamos de repente un mapa conceptual de algún tema. Lo que hacemos es tener una matriz. Esta matriz se divide en subtemas que quizás están relacionados uno con otro. El subtema A está relacionado con el B. De este B se puede desenlazar dos subtemas más y otros puntos aparte que van a estar relacionados también entre sí. Y todo esto es un modelo de datos. Podemos verlo desde ese punto. Los modelos de datos definen cómo los datos se conectan entre sí. ¿Qué datos están relacionados con cuáles para poder llegar a una solución? Vamos a ver un ejemplo más visual de cómo es un modelo de datos. Aquí tenemos una tabla de proveedores que está unido a un pedido de compras, que también es unido a un detalle de pedidos. Esto a la vez está unido a las transacciones del inventario,
pero a la hora que yo selecciono transacciones sé que hay varios tipos de transacciones, por lo que está unido a otra tabla que es tipos de transacciones. Esto productos, transacciones de inventario productos, esto detalles de pedido, estado de detalles, entre otros. Vemos que hay muchas tablas que están relacionadas entre sí, pero que nos sirve para poder nosotros obtener el resultado de algún problema al cual nos estamos enfrentando. Dentro del modelo de datos podemos ver tres tipos: conceptual, lógico y físico. Vamos a ver un ejemplo del modelo conceptual, que son los conceptos. Por ejemplo, aquí tenemos simplemente matrícula y alumno. Sabemos que viéndolo de la vista de un colegio, por ejemplo, este tiene varios códigos de matrícula que va a estar relacionado a la información de los alumnos para saber si ellos están matriculados o no. El alumno viene a solicitar información para saber si es que está activa o si es que realizó el pago de su matrícula. Simplemente digitamos el código y este modelo de datos me dice en esta gráfica que el alumno no está matriculado dentro de este curso o dentro de este año escolar. Entonces, dentro del modelo de datos lógico también tenemos este concepto, código de autor, todo está relacionado entre sí para poder obtener información final. Y finalmente el modelo de datos físico, que aquí estamos hablando del lenguaje de programación. Por ejemplo, en especies decimos que el código de la especie lo representamos como int, que es para números enteros, y 10 para 10 dígitos que tiene este código. Es decir, que dentro de este recuadro solamente voy a poder poner 10 dígitos enteros. Dentro del nombre tenemos 50 caracteres y de descripción 100, y así vamos a ir relacionando entre sí las tablas. Por ejemplo, Pokémon, especie de Pokémon, la subespecie de repente, todo está relacionado entre sí para poder yo tener la solución a mi consulta en ese momento, ¿no? Ahora, todos los sistemas de gestor de base de datos se rigen bajo estas normas. Si es que no cumplen con esas normas, no se podría hablar de un sistema de gestor de base de datos. Consultas o queries. Es el proceso para recopilar información de un origen de base de datos. Eso a través de la selección, la actualización, la eliminación y la unión. Podemos realizar diferentes consultas, diferentes preguntas a nuestros problemas para poder llegar a la solución, y hay bastantes tipos, ¿no?, de selección, de actualización y entre otros. Hemos visto que el análisis de datos se puede dar en diferentes etapas. Todo se utiliza para poder llegar a un conocimiento, a una solución del problema y a una toma de decisión, qué es lo que queremos hacer con esos datos. Hablando puntualmente de Excel, podemos decir que Excel ha implementado muchas cosas, como ya lo habíamos mencionado. Una de ellas es el formato condicional, en donde podemos ver ya tablas con colores sobre los montos que están reduciéndose, los montos que se han quedado paralizados, los que están en ascenso. También podemos ver, por ejemplo, otros complementos como el calendario, en donde aquí podemos ver una imagen para poder seleccionar de repente un periodo y tener ya el reporte listo. Están relacionados entre sí. Ya no tenemos que poco a poco, por ejemplo, Date Picker, que es como el calendario que se está agregando dentro de Excel para poder tener más a la mano los reportes mensuales. Otro de los complementos de Excel es el Power Query, que es una tecnología para la conexión a un origen de datos. Esto lo hace que tenga datos relacionales, para que tenga tablas relacionadas entre sí, para poder, es justamente lo que estábamos comentando de esta tabla de alumnos, está relacionada con las matrículas, está relacionada de repente con los útiles que requerían en ese momento, con los docentes a cargo de ese curso, entre otros datos. Este tipo de complementos de Power Query lo que hace es que nos permite en Excel poder hacer ese tipo de datos relacionales. Otro de los complementos es el Power Pivot. Es otro de los complementos que realiza análisis de datos a partir de un origen o modelo de datos. Mayormente el Power Pivot está siendo utilizado para lo que son las tablas dinámicas. Por ejemplo, aquí podemos ver ejemplos. Tenemos unas compañías de transporte, en qué porcentaje, la podemos ver visualmente con colores.
Podemos ver aquí diagramas de columnas en donde vemos que la compañía de transportes A ha tenido menos cantidad de pedidos que la compañía de transportes B. A la derecha podemos ver tablas de segmentación en donde podemos seleccionar los meses para poder tener ya actualizado este dashboard. Otro de los complementos es el Peloton, porque sabemos que visualmente una tabla lo es todo. Si nosotros tenemos una visión clara, datos exactos y un diseño llamativo hacia nuestra vista, lo que va a hacer es que los datos se van a ver mucho más atractivos, ¿no? Finalmente, este complemento lo que hace es que, por ejemplo, si yo selecciono el color azul oscuro, me va a lanzar automáticamente los colores con los que yo debería hacer tipos de tablas dashboard para que sean atractivos visualmente. Tenemos también el Admin LT3, que también muestra dashboard que son llamativos, por ejemplo de mapas, entre otras cosas. Y finalmente el complemento de colores, que lo que hace es agregar el recuadro de código X para poder buscar un color preciso según este código. Sabemos que las páginas web manejan bastante los códigos de colores exactos. Hay empresas que mantienen su imagen corporativa con cierta paleta de colores ya seleccionada, entonces van a querer que también las tablas dinámicas tengan ese tipo de colores, por lo que sería fácil sacar el código de reemplente de cierto color y seleccionarlo aquí y automáticamente se va a buscar en la gama de colores de Microsoft Excel para poder realizar las tablas. Y bueno, para concluir, lo que yo puedo resumir de este tema, que es el análisis de datos, es que Microsoft Excel es un programa que ha avanzado muchísimo dentro del sistema de gestor de base de datos. Nos está agregando muchísimos complementos para que lo podamos utilizar de manera dinámica y es importante que nosotros podamos aprender de este tipo de temas para aprender a manejarlos correctamente. El análisis de datos en Excel es algo mucho más, la ventaja que nos da es que es mucho más sencillo, porque de repente manejar el Power BI requiere de más tiempo para que nosotros podamos empaparnos y poder dominarlo. Y bueno, nosotros como secretarias, aplicándolo a la carrera a la que estoy enfocada, el manejo de Excel es muy importante, ya que nosotras ingresamos información desordenada, y la transforma en ya información procesada y nos puede dar solución a muchísimos problemas. Además de eso, si nosotros tenemos un sistema de gestor de base de datos relacionales, como secretaria, si es que ya sabemos todos estos conceptos, nos va a ser muchísimo más fácil enfrentarlo en el ambiente laboral. Entonces, invito a todos los que están viendo este video a que puedan aprender sobre este tema, a que puedan empaparse sobre Excel, puedan sacarle provecho a todos los complementos que se ha ido implementando año a año, y agradecer por la atención en esta breve explicación. Muchísimas gracias y será hasta la siguiente. Muchísimas gracias.